Si eres católico o si eres protestante, te reto a debatir conmigo acerca de si deberíamos o no guardar los mandamientos de la ley de Dios expresadas en la Torá. Y te dejo por aquí mis argumentos para que puedas ir refutándolos antes del debate y así prepares tu material. Y mis argumentos tienen como base 6 silogismos, los cuales están interconectados entre ellos. Y tenemos que el primer silogismo dice así en su premisa mayor: la vigencia del Nuevo Testamento empieza después de la muerte y resurrección de Jesús. Y esto lo leemos en Hebreos 9, del 15 al 21. ¿Qué quiere decir? Que antes de la muerte de Jesús estábamos en el Antiguo Testamento, entre comillas, y después de la muerte de Jesús estamos en el Nuevo Testamento, entre comillas. Y la premisa menor de este primer silogismo es que Jesús predicó o dio la mayoría de sus enseñanzas antes de su muerte. Como conclusión, durante las prédicas de Jesús en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento estaba vigente, es decir, las enseñanzas de Jesús ocurrieron cronológicamente en el Antiguo Testamento. Y con esto ya podemos pasar al segundo silogismo. El segundo silogismo tiene como premisa mayor que la ley de Moisés nos prohíbe agregar y quitar mandamientos a la ley de Moisés. Y esto lo leemos en Deuteronomio 4:1. Y tenemos como premisa menor que pecado es la transgresión de la ley, según primera de Juan 3:4. Y estas dos premisas nos dan como conclusión que en el Antiguo Testamento agregar y quitar mandamientos era pecado. Y con esto ya podemos pasar al tercer silogismo, que tiene como premisa mayor que Jesús nunca pecó antes de morir, según primera de Pedro 2 del 22 al 23. Y tiene como premisa menor que agregar y quitar mandamientos es pecado. Y esa fue la conclusión de nuestro silogismo número 2. Y nuestro silogismo número 3 concluye diciendo que Jesús antes de morir no agregó ni quitó mandamientos a la ley de Moisés porque sería pecado. Es decir, que cualquier pastor o sacerdote que diga que Jesús en el Antiguo Testamento, es decir, antes de su muerte, está enseñando en contra de la ley de Moisés, está diciendo algo falso porque Jesús no lo podía hacer porque sería pecado y Jesús nunca pecó. Y con esto ya podemos pasar al cuarto silogismo, que dice así: Jesús antes de morir no agregó ni quitó mandamientos a la ley de Moisés porque sería pecado, que fue la conclusión de nuestro tercer silogismo. Y este cuarto silogismo tiene como premisa menor que Pablo nos dice que seamos imitadores de él, así como él es imitador de Jesús. Y la conclusión de este silogismo es que deberíamos imitar y seguir las prédicas y comportamientos de Jesús, es decir, no debemos agregar ni quitar mandamientos a la ley de Moisés, porque el apóstol Pablo también imitó a Jesús, es decir, el apóstol Pablo ni le agregó ni le quitó mandamientos a la ley de Moisés. Y con esto pasamos al quinto silogismo, que tiene como premisa mayor que Jesús nos amó guardando los mandamientos de la ley de Moisés para ser el Cordero sin mancha. Y eso lo leemos en primera de Pedro 1:19. Y la premisa menor de este quinto silogismo es que Jesús nos ordenó amar al prójimo como Él nos amó, en Juan 13:34. Y esto nos lleva a la conclusión, o este silogismo concluye diciendo que debemos seguir la ley de Moisés para poder amar a nuestro prójimo así como Jesús nos amó. Es decir, si Jesús nos amó guardando los mandamientos, pues nosotros debemos amar al prójimo guardando los mandamientos. Y con esto podemos dejar por último este otro silogismo que tiene como premisa mayor que los cristianos debemos ser santos. Y eso lo vemos en primera de Pedro 1 del 15 al 17. Y tiene como premisa menor que la ley de Dios en Levítico nos dice clara y específicamente cómo ser santos. Esto nos lleva a la conclusión que si los cristianos debemos ser santos, pues debemos seguir los mandamientos de Levítico, donde nos dice cómo ser santos. Entonces, para poder ser buenos cristianos debemos seguir los mandamientos de Levítico, que son parte de la ley de Dios. Por tanto, debemos seguir los mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, estos fueron los primeros 6 silogismos de mi argumentación en favor de que los cristianos debemos guardar la ley de Moisés. Y te invito nuevamente a que debatas conmigo. Y si te gustó el video, te
pido por favor que le des un me gusta, lo compartas con tus amigos y que te suscribas a mi canal. Subo videos todas las semanas, o trato de subir videos todas las semanas. Y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hola.